haciendo con nosotros y lo que Él ha hecho. Así que estamos agradecidos con Dios por tu vida, Gaby, por tu pasión, esa entrega total. Y Dios, nada es en vano, nada es en vano. Dios lo está viendo. Y Él hará más de lo que te imaginas. Así que bueno, gracias a Dios por esos referentes que se convierten en referentes, en ejemplos. Gracias, Gaby. Bien, buenos días. Estamos en un ayuno de pactos, los pactos de Dios, porque nuestro Dios es un Dios de pactos. Y la palabra de Dios nos enseña que en el corazón de Dios siempre ha estado relacionarse profundamente con nosotros, su creación y aquellos que tenemos a Jesús, sus hijos. Y uno de los pactos del que yo tenía que hablar era del pacto de Moisés, ¿no? Ese antiguo pacto. Bueno, Moisés, ¿qué es un pacto? Si hablamos acerca, si vamos a un diccionario o leemos acerca de los pactos, se define como un acuerdo entre dos partes. Se establece un compromiso que fija la fidelidad hacia lo acordado. Y un compromiso en el que las dos partes tienen que comprometerse, tienen que ser fiel a lo acordado, a lo establecido. Cuando hablamos de pacto quizás relacionamos el matrimonio, por ejemplo. Es un pacto que gracias a Dios permanece hasta hoy. Cada vez hay más lucha, ¿no? En una sociedad que quiere anular el matrimonio. ¿Por qué? Porque es un pacto que trae bendición en sí, el cumplimiento de ese pacto, ¿no? Trae consecuencias en sí el cumplimiento de ese pacto. Y vemos al pueblo de Israel con Moisés, un pueblo que ha sido liberado de años de esclavitud. Y Dios, no me he traído el móvil para ver la hora. Tú me haces así, corta. Cuando falten 5 minutos. Perdón. Vemos a un Dios que pelea por su pueblo. Vemos a un Dios que está con ellos, que se manifiesta, que los escucha, que escucha su clamor, su queja, su dolor. Levanta un hombre y los libera. Con brazo fuerte los libera de Egipto. Vemos todas esas plagas y esas señales donde Dios le deja claro al faraón que hasta lo destruye, ¿no?, la obra de Egipto por liberar a su pueblo de la esclavitud. Y después de 3 meses en los que ellos ven a Dios y Dios manda el maná y Moisés está ahí, establece jueces y va intentando acomodarse para lo que Dios quiere hacer y lo que está haciendo con ellos en este tiempo, llegan al desierto del Sinaí. Y allí en el desierto del Sinaí está cerca el monte de Sinaí y acampan en este lugar después de haber sido liberados hace 3 meses. Y aquí Dios dice, es el tiempo de establecer un pacto con mi pueblo. Vamos a establecer un vínculo entre ellos y yo, porque yo me quiero mostrar a ellos. Y quiero que ellos también estén dispuestos a estar cerca y a conocerme. Y vamos a leerlo, vamos a ver cómo se desarrolla este pacto. Vamos a ir a Éxodo 19, del 3 al 4. Vamos a ir viendo los versículos. Lo tienes allí. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. ¿Sigue? Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. ¡Wow! ¡Qué hermoso el corazón de Dios! El corazón del Padre. ¿Quién llamó a quién? Dios llamó a Moisés y le dijo, Moisés, ven, sube, estoy aquí. Dios le hace un llamamiento, se manifiesta una vez más a Moisés y le dice, ustedes han visto cómo yo los saqué de Egipto, cómo peleé por ustedes y los tomé sobre alas de águila. Les está diciendo, ustedes no tuvieron que hacer nada, yo lo hice todo por ustedes. ¿Por qué? Porque los traje a mí, los atraje a mí, ¿no? Cuando Egipto no quería, lo último que hizo Dios fue tocar al primogénito
del faraón. ¿Por qué lo hizo? Porque tú te has metido con mi primogénito, porque tú te has metido con mi amado, porque tú te has metido con mi pueblo. Y ahora los he liberado con brazo fuerte y los estoy llamando. Porque quizás el pueblo de Israel dijo, bueno, ya sabemos que sí, que hay un Dios que es valiente, pero hay algo más que mis obras. Hay algo más que la manifestación de mi poder. Hay algo más. Te llamo al monte, sube, Moisés. Porque te he traído hasta mí, como nos dice la palabra de Dios en Oseas, con cuerdas de amor. Porque mi amor es muy profundo por ti y quiero que me conozcas de una manera más íntima y más profunda. Porque seguir las obras y las señales es relativamente fácil. Jesús cuando liberaba, cuando sanaba, todo el mundo, ¡ah, Jesús! Y las multitudes lo seguían. Pero cuando aquellos que lo conocieron íntimamente, en lo secreto, fueron 12 y algunos otros más. En lo secreto, en lo íntimo, en el dolor, en el sacrificio. Por eso, Él llama al pueblo a más. Y yo creo que, iglesia, Él nos está llamando a más. Dios va a seguir manifestando su obra y su poder, porque Él lo va a hacer. Las señales nos seguirán. Es una evidencia de que el reino de Dios se está manifestando y que Dios está en este lugar. Que no es palabras de hombres, que no son en nuestras fuerzas, que es Dios mismo entre nosotros, pero nunca descuidando que hay algo más, que hay algo más. Y aquí Dios quiere hacer en este pacto que está estableciendo con el pueblo de Israel, manifestando como mi voluntad es que estén conmigo, mi voluntad es que construyamos una relación. Ustedes, Jesús les dijo cuando estaba hablando a sus discípulos, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Yo vine por ustedes, yo lo hice por ustedes. Dios siempre tiene la iniciativa. Y en este pacto Él tiene la iniciativa. Él da el primer paso de acercarse, de que lo conozcamos. Desde que estabas en el vientre de tu madre, allí te conocí. Te santifiqué y te envié por profeta a las naciones. Ni siquiera mi embrión había abierto los ojos, pero Él ya nos conocía. Ya nos había puesto nombre, ya tenía un llamado, un propósito eterno. Porque Dios siempre tiene la iniciativa. Y en este pacto, Dios tiene esa iniciativa. Peleó por ellos, los sacó de Egipto y ahora los llama. ¿Qué más sucede en este pacto que hace Dios? El pacto con Moisés. Vamos a leerlo. Éxodo 19 del 5 al 6. Nos dice Dios hablando ahí con Moisés y le dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¡Wow! No, le dice, bueno, los quiero cerca, los atraje a mí. Y ahora Dios habla de su pacto y dice, si oyereis mi voz y guardareis mi pacto. Este es un pacto condicional. Bajo una condición. En la Biblia hay diferentes tipos de pactos, hay momentos donde Dios hace pactos generacionales, donde Él establece su palabra y todos se benefician de ese pacto. Por ejemplo, con Noé, Él hace un arco iris en la tierra y dice, nunca más los voy a destruir. Pero este pacto es un pacto condicional, establece una condición. Es decir, si ustedes cumplen, yo cumplo. Establece una condición. ¿Y cuál es esa condición? Primero les dicen, si ustedes escuchan mi voz y lo guardan, lo ponen por práctica, lo cumplen, entonces serás mi especial tesoro. Lo hemos leído en el versículo 5. Seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. ¿A quién le está hablando Dios? A un pueblo que llevaba años siendo esclavo.
a un pueblo que se sentía pequeño. La esclavitud es terrible. Azotado, herido, oprimido, coaccionado, no tenían voz, no tenían valor. Eran unos mandados, comían de las migajas, de lo que quedaba, y ellos tenían esa mentalidad de esclavos. Por eso cuando leemos toda la historia del pueblo de Israel en estos años, hasta que Dios empieza, hay una mentalidad de esclavitud. Están siempre pensando en Egipto. Hay una mentalidad de esclavos. Y Dios les está hablando y les está diciendo, si ustedes guardan mi pacto, si ustedes lo cumplen y lo practican, van a ser mi especial tesoro. Algo especial. Y les da una etiqueta de tesoro. Un tesoro es algo que tiene valor. Un tesoro es algo muy valioso que se cuida y que se protege. Yo te voy a dar un valor y te voy a proteger y te voy a cuidar, pero necesito que guardes mi pacto. Y no solo eso, tú que te sientes esclavo y que tienes mentalidad de esclavo y que tus hijos y tus generaciones han venido heredando esa esclavitud, a ti te digo que voy a hacer de ti un sacerdote, reino de sacerdotes, wow, y gente santa. Tú que te sientes indigno, menospreciado, bajo el señorío de un Dios, ¡chas! A ti te digo sacerdote y santo. ¡Wow! Yo creo que eso volaría sus cabezas. Algunos ni siquiera lo comprendieron porque era tal su mentalidad de esclavos que eso para mí, ¿no? Si yo soy un niño, soy pequeño, soy poca cosa. Pero Dios nos está viendo así. Sacerdotes y gente santa. Un sacerdote era aquel que cuidaba el templo. Un sacerdote tenía cuidado de las cosas del Señor, donde habitaba la presencia de Dios. Eran representantes de Dios en la tierra, encargados de ofrecer el sacrificio y las ofrendas. Bendecían al pueblo porque hay bendiciones sacerdotales. Y en algunos casos instruían al pueblo bajo la ley del Señor. Dios diciéndole, se acabó, hay algo nuevo, te doy dignidad, te levanto, para que reflejes mi nombre, para que seas representante mío, para que hables mi palabra, para que te ocupes de lo mío. Y les habla acerca de la santidad, les dice gente santa. Hemos aprendido, cuando yo leía este versículo recordé, ¿no?, a Ricardo Ponce, que dijo, la santidad no es otra cosa que esto. Y definió, yo que todo lo apunto, él definió la santidad como recoger lo que fue mal hecho y traerlo a la legalidad de Dios. ¿Qué fue mal hecho? El pecado y la esclavitud, que dañó su corazón y su mente. Mal hecho. Pero ¿qué está haciendo Dios con este nuevo pacto y con esa liberación que hizo? Los está recogiendo a la legalidad de Dios que se cumple con el nuevo pacto que es Cristo. Los estaba recogiendo a los esclavos, les está diciendo, vengan a lo que yo desde un principio establecí para ustedes. Yo no establecí, yo no quise, yo no deseé la esclavitud, pero el pecado los ha llevado a ser esclavos. Pero no es lo que yo tengo, no es lo que yo quiero para mi pueblo. No es lo que tengo. Yo tengo reyes, sacerdotes, gente santa. Y por eso digo que es un pacto condicional, porque implica, para haberlo hecho, implica obediencia. Porque el Señor se lo dijo a Moisés, si oyeres mi voz y guardares mi pacto, obediencia. Sé obediente, ¿no? Les está diciendo, para que puedan ver cómo hago de ustedes ese especial tesoro, un reino de sacerdotes y de gente santa. Otra identidad, una transformación de esclavo a sacerdote. Wow. A través del cumplimiento de este pacto. Vamos a ver ¿cuál fue la respuesta? Porque parece que Dios está exponiendo. Recuerden que para que haya un pacto tiene que haber dos partes. Entonces Dios está exponiendo lo que
Él quiere hacer a través de este pacto y las consecuencias del cumplimiento del pacto, pero vamos a ver qué dice la otra parte. Un matrimonio no se lleva a cabo si solo uno dice que sí, si el otro dice que no, ¿qué pasa? Adiós. Qué duro. Adiós. Tienen que estar los dos de acuerdo para que se lleve a cabo. Vamos a ver qué responde el pueblo de Israel. Éxodo 19, del 7 al 8. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. ¿Qué dice? ¿Cuál es la respuesta del pueblo? Un sí. Sí quiero. Un sí. Haremos todo lo que Jehová ha dicho. Haremos. Y luego va Moisés, que era el que estaba en el medio, el intermediario, el mediador, dice: este pueblo ha dicho que sí, que lo harán, que vamos a firmar ese pacto, estamos de acuerdo. Y cada uno va a cumplir con su parte. Nosotros cumpliremos con obedecer, con escuchar su voz y ponerlo en práctica, y tú cumplirás con hacer de nosotros un especial sacerdotes y gente santa. Y lo hacen. Y empieza todo un ritual en este pacto, que creo que lo voy a ir leyendo, pero esto usted lo puede leer en Éxodo. Le hace todo Éxodo 19. Y empieza todo un ritual donde Dios le dice: dile al pueblo que se santifique. Y el pueblo va y se santifica y lava sus ropas y esperan 3 días, porque la presencia de Dios en 3 días iba a descender desde el monte Sinaí para sellar ese pacto. Y Dios se manifiesta, les muestra que está con ellos. Vamos a leerlo. El 19 del 18 al 20. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre el fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Mira lo que dice el 21. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Dios dijo: yo me voy a manifestar, allí te entregaré el contenido del pacto. Y todo el pueblo lo vio, y la condición era que el pueblo estuviera retirado de los límites del monte. Porque si ellos incluso tocar el monte o subir al monte donde se iban a manifestar la presencia de Dios, iban a quedar fulminados. No tenían acceso a la presencia de Dios. El único al cual Dios le permitía, y era Moisés y algunos ya que estaban ahí, que iban a ser establecidos como sacerdotes, que podían acercarse un poquito más, pero el pueblo tenía que marcar distancia del monte. Esto lo lee usted en Éxodo 18, 19, 20, distancia. Y lo dice múltiples veces el Señor. Dice: porque si no caerán multitudes si lo hacen. No tenían acceso a la presencia del Padre. Y luego, desde el versículo 20 hasta el versículo, bueno, son unos 10 o 30 versículos, 10, 15 versículos, desde el 10 al 24, usted puede ver cómo Dios tiene una conversación, desde el 20 al 24, Dios tiene una conversación con Moisés, donde le dice: este es mi pacto. ¿Y sabes qué es? Son leyes. Y lo principal, la ley principal, son los 10 mandamientos, que Dios se los entrega a Moisés en una tabla escrita por el dedo de Dios. Pero aparte también le da otro tipo de leyes sociales, humanitarias, sobre las ofrendas, y el Señor le marca Se trataba de un pacto cuyo contenido eran leyes que el pueblo tenía que cumplir. Nuestro ordenamiento jurídico se basa, lógicamente, en leyes. Y si usted y yo no cumplimos una ley, hay una consecuencia. Si no la llevamos a cabo, hay una consecuencia. Sin embargo, si nos mantenemos bajo el cumplimiento de la ley, no hay problema. El gobierno, el Estado,
Ningún juez va a venir a reclamarnos nada porque estamos cumpliendo la ley. Estamos bajo la normativa, bajo lo que dicta la ley. Pero si alguien transgrede una norma y se sale y mata, ¿qué pasa? ¡Pum! ¿Verdad? Se tiene que hacer justicia. Has transgredido la norma, tienes que pagar un precio. Y este pacto se basa en cumplir la ley para que Dios pueda hacer algo. ¿Y ustedes qué creen? ¿Lo cumplió el pueblo o no? No. Hablaba acerca del rito que había. Moisés santifica al pueblo. Santificaos, porque Dios buscando siempre que haya santidad, que haya entrega. Y luego, dentro del contexto de ese pacto, hay algo muy curioso. Y es que Moisés levanta un altar, un lugar de encuentro con Dios. Y levanta ese altar, y en ese altar trae el animal del sacrificio y lo matan. Y entonces coge mitad de la sangre que se derrama, ¿y sabes qué hace? La riega sobre el pueblo. Y empieza a arreglarla sobre el pueblo. Tenía que haber un sacrificio. Tenía que haber alguien que se entregaba y que la sangre de ese sacrificio limpiara los pecados del pueblo y los llevara a establecer este nuevo pacto. Esto yo sé que no recuerda a Jesús, pero ahí Jesús no estaba en la cabeza de ninguno de ellos. Imperaba la ley, que había que cumplirla. Hacen un altar y la sangre de ellos los sellaba y limpiaba sus pecados. Entonces Moisés está arriba hablando con Dios. Vamos a pasar al capítulo 32. Moisés estaba arriba con el Señor. Estaba arriba en el monte de Sinaí, donde Dios lo había llamado, buscando la presencia de Dios, escribiendo, tomando nota de todas las instrucciones que Dios le había dado. Y mientras que lo estaba haciendo, ¿sabes qué estaba haciendo el pueblo? No, Moisés ya no va a venir. Ya van 40 días, ya van 30 y tantos días y no baja, no viene. ¿Qué sucede? Ellos, como venían, ¿no?, de esa esclavitud egipta, y los egipcios a todos sus dioses los representaban. A todos sus dioses los tallaban en oro. Los egipcios en estatuas, era importante para ellos ver a sus dioses pues en imágenes, de manera, porque eso hacía que su fe en esos dioses fuera consciente de no, y hay un Dios y yo le rindo culto a ese Dios. Entonces los israelitas, como eran lo que habían aprendido durante sus años de esclavitud, pretenden hacer lo mismo y quieren levantar una imagen de Dios, y entonces construyen un becerro. Y intentan, quieren ver a ese Dios de alguna manera y construyen un becerro, y parece que ni siquiera el pacto ya estaba sellado, porque ellos habían dicho que sí, ya se había hecho todo el ritual, el altar, la sangre, el sacrificio, pero ni siquiera Moisés había terminado de bajar y el pueblo ya había desviado su corazón, ya había transgredido la ley, ya había transgredido el pacto. Ya estaban mirando cómo hacer una imagen, cuando precisamente una de las normas de esta ley era: no te harás imagen. Y ellos ya, porque así es el corazón de la humanidad, así somos, ¿no? El Adán nos abrió una puerta al pecado y necesitamos al Cristo que lo endereza todo, todo. Y estando allí, Moisés baja, porque dice este pueblo, Moisés baja y se da cuenta de todo lo que está sucediendo. Vamos a ir al versículo 33, capítulo 33.
capítulo 34, versículo 10. Y este capítulo se titula El pacto renovado, ¿no? La Biblia a veces nos hace spoiler, porque parece que ese primer, claro, los anuncios nos hacen spoiler de lo que viene. Entonces vemos que hay un pacto que ni siquiera lo han tenido de cerca y ya lo han quebrantado. Y vemos de nuevo al Padre queriendo estar con ellos. Vuelve a llamar a Moisés y le dice, Moisés, sube al monte. Moisés, vuelve a subir. Mira, capítulo 1, vamos a leer desde el 1, luego yo me salto. Y Jehová dijo a Moisés, capítulo 34, versículo 1. ¿Sí? Jehová dijo a Moisés, alízate dos tablas de piedra como las primeras. Las primeras se las dio Dios, esta le tocó hacerlas a él. Y escribe sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Moisés se enfadó a ver la rebeldía del pueblo y las quebró. Y le dice, prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte Sinaí, preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Vuelve a hacerlo, Moisés. Vuelve a prepararte, vuelve a subir, vuelve a presentarte. Versículo 3. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni oveja ni buey, pascan delante del monte. Y Moisés alistó las dos tablas de piedra como las primeras y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová y llevó en su mano las dos tablas de piedra. Y descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Vamos a saltar al versículo 8. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y el Señor responde, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que aún no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo que en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Amén. Dios dice, tengo que volver a hacer algo. Y renueva ese primer pacto que se acababa de hacer. Hay una renovación. Y lo invita otra vez y le dice, sube al monte que vamos a hablar. Porque en el versículo 33, después de que, en el capítulo, estoy entre versículos, en el capítulo 33, después de que el pueblo había desobedecido y estaba levantando un becerro de oro, incumpliendo la ley, el capítulo 33 habla de la presencia de Dios prometida. Y Dios tiene una conversación con Moisés muy profunda, donde Moisés le dice a Dios, ¿sabes lo que necesitamos para que este pacto se pueda llevar a cabo? Que tu presencia vaya con nosotros. Que tu presencia vaya con nosotros. Leemos dos versículos. Mira, 33, versículo 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como haría cualquiera su compañero. Y él volvió al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de él en medio del tabernáculo. Vamos a pasar al versículo 14. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y el versículo 18, Moisés afirma lo siguiente. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria, el peso de la presencia de Dios. Moisés sabe que Dios quiere hacer algo porque intercede para que Dios no destruya al pueblo por haber levantado el becerro de oro y tener su corazón desviado. Y le dice, Señor, tu presencia, tiene un encuentro cara a cara con Dios y le dice, tu presencia, que tu presencia vaya con nosotros, que tu presencia no se aleje de nosotros, muéstranos tu gloria. Y Dios restaura ese pacto renovado y le dice, voy a hacer cosa tremenda entre ustedes. Y yo aquí distingo algo y veo un pueblo que se queda en las faldas de la montaña porque no tienen acceso a la presencia de Dios. Y es un pueblo débil. Es un pueblo que tiene mentalidad de esclavo. Aunque ya ha escuchado
que lo que Dios tiene para ellos es sacerdocio, reino, santidad, pero su mentalidad y su corazón está en la esclavitud y está el pecado, y ellos habitan bajo las faldas de la montaña. Pero hay un hombre que tiene acceso a la presencia del Padre, y el pacto se le revela de otra manera, que tiene acceso a estar cara a cara con Dios y a decirle que no me falte tu presencia, porque en mis propias fuerzas llevar a la práctica el pacto es difícil. Cumplir la ley se puede convertir en religiosidad, en hábitos. Es difícil si todo se queda en una norma que tengo que cumplir. Pero Moisés sube, va más allá, y ahí tiene acceso a la presencia de Dios y le dice: con tu presencia. Es más, si tu presencia no va conmigo, me niego a avanzar. Me niego a dar un paso más allá. ¿Sabes qué quiero, Dios? Más que tus obras. ¿Sabes qué quiero, Dios? Más que lo que tú puedas hacer, porque ya lo he visto. Ya vi cómo nos diste maná, nos liberaste del faraón. ¿Sabes qué quiero? Tu gloria, tu presencia, tu compañía, tu chequina. Y la estoy experimentando. Porque él la estaba experimentando en el monte. Y no puedo hablar de este pacto sin hablar del nuevo pacto, que sé que es otra prédica y que va a ser una pasada escuchar esa prédica. Pero iglesia, Jesús dijo que Él vino a cumplir la ley. Y que la ley, Gálatas 3 nos dice que la ley es el ayo, es la guía que nos lleva a Cristo. Es decir, usted cuando se levanta por las mañanas, ¿cuánto me queda, Gaby? Ya, ¿no? A ver. Cuando usted se levanta por las mañanas y bueno, hace sus cosas y va a salir ¿y qué hace? Pues se mira al espejo para ver si va bien. Una peinadita. Que a veces vamos con tanta prisa que yo digo, Dios mío, que a ver cómo voy, ¿no? Entonces uno se mira y a lo mejor se da cuenta que va con una lagaña en el ojo. O que no se cepilló bien los dientes y tiene aquí un trozo de pasta de dientes. Y uy, estoy sucia. O estoy aquí con la almohada. Uy, una peinada. O me voy a limpiar la cara. Me voy a limpiar la lagaña, la mancha que estorba, que me ensucia. Y uno coge el agua, jabón, se limpia. Por poner un ejemplo, ¿no? Y se limpia. Pues lo mismo hace la ley. Es nuestro ayo a Cristo, es nuestra guía a Cristo. Por medio de la ley, dice el apóstol Pablo en Romanos, es el conocimiento del pecado. Entonces usted lee la Biblia y nos dice, no mentirás, porque la mentira es del diablo y él es el padre de mentira. Y usted se ve su mancha, la Biblia, como un espejo que le muestra su mancha. Y usted dice, uy, tengo aquí una lagaña. Tengo aquí algo que me está manchando, que me está ensuciando. Entonces cojo el agua para limpiarme. ¿Qué hago yo cuando la Biblia me muestra que no debo mentir? ¿A quién voy para que me limpie? A Cristo, que derramó su vida hasta la última gota de su sangre por amor. La sangre de Cristo que limpia multitud de pecados. Su derramamiento de sangre que nos limpió, la obra en la cruz, el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces la ley es necesaria para darnos cuenta de las manchas que tenemos. Pero no se puede entender, es incompleta, si no vamos a Cristo que nos las limpia. Y en este pacto, en el pacto de Moisés, estaba incompleto. Necesitaban a Cristo primero para tener acceso a la presencia del Padre. Y no quedarse en las faldas, sino subir al monte. Voy a terminar con 2 Corintios 3:6. Mira lo que dice el apóstol Pablo, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Nos hizo competentes de un nuevo pacto.
un nuevo pacto. Y más adelante se hablará de este nuevo pacto. Cristo, ocupando nuestro lugar, siendo aquel sacrificio que es sacrificado por amor, y su sangre limpiando nuestros pecados y santificándonos. Con el sacrificio de Cristo en la cruz tenemos acceso a la presencia del Padre. Y entonces ya no hará falta que nos quedemos a las faldas de la montaña, sino que todos seremos Moisés. Subiremos al monte en busca de algo más. Hay algo más. Porque todos sabemos que vamos a ser salvos, que el Señor nos ama. En las faldas de la montaña, yo sé que Dios me ama, yo sé que soy salva, pero Dios, que hemos visto que siempre está interesado en más, nos llama más y dice: no te quedes en las faldas, sube. Y subir implica un esfuerzo. A Moisés le dijo: prepárate y sube y espérame allí. Sube. Porque para que esta ley o esta palabra se pueda cumplir en mi vida, necesito la presencia de Dios. Necesito subir al lugar alto, buscando la presencia de Dios para que se cumpla. Necesito la presencia del Espíritu Santo en mi vida, que es quien se hará fuerte en mi debilidad, que es quien me dará la fuerza para alcanzar aquello que dicta lo que Dios ha dicho, con su Espíritu, con su presencia. Y esta es una buena noticia. A través del nuevo pacto tengo acceso. Tengo acceso para ver a Dios cara a cara. Tengo acceso para decirle a Dios: sin tu presencia no me muevo. Tengo acceso para decirle: Dios, muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria. Estamos bajo un nuevo pacto. Un nuevo pacto que radica, que emana del sacrificio de Cristo en la cruz. Y en este nuevo pacto es posible el cumplimiento de la ley en nuestras vidas, porque es a través de Jesús, no en nuestras fuerzas, ni de manera religiosa, sino a través de Jesús, que nos da acceso a la presencia del Padre, donde podemos llenarnos de su gloria y de su presencia, para convertirnos en ¿qué, iglesia? Sacerdotes, representantes de Dios en la tierra, para convertirnos en aquellos que se ocupan del reino del Rey y ser partícipes y cooperar junto con Él para la extensión del reino. Gente santa, gente santificada, gente recogida. Y el Señor dijo: lo recojo bajo la legalidad de aquel que lo dio todo en la cruz por nosotros. Son gente santa, son míos. Amén. ¿Qué tal si oramos? Padre, gracias. Gracias por